No te mereces a un chico como yo. Ella sonrió con suficiencia mientras le enviaba mensajes a otro chico, así que me fui sin decir una palabra. Ahora está rogando por una segunda oportunidad y ni siquiera le respondo. Siempre pensé que la lealtad sería suficiente. Cuando estaba con Sofía, creía que si seguía presente, si era confiable, si hacía bien todas las pequeñas cosas, las flores en días inesperados. Los paseos en carro por la noche cuando no podía dormir, el silencioso yo me encargo, cada vez que su carro se averiaba, todo se sumaría para crear algo que importara. Llevábamos juntos un poco más de 2 años, y no era ingenuo. Sabía que las relaciones no eran cuentos de hadas, pero pensaba que habíamos construido algo estable, seguro y real. Al menos eso es lo que me decía a mí mismo cada vez que ignoraba las pequeñas grietas que se estaban formando. Sofía era magnética. La gente se fijaba en ella cuando entraba en una habitación, no solo porque era hermosa, que lo era, sino porque tenía esta forma de atraer la atención hacia ella. Se nutría de ello. Cuando empezamos a salir, me gustaba eso de ella. Yo era el tranquilo, el estable, y ella era la chispa. Juntos pensé que nos equilibrábamos, pero últimamente el equilibrio había comenzado a sentirse más como una carga. Empezó con cosas pequeñas. Criticaba mi ropa cuando salíamos. Mi amor, esa camisa se ve tan básica. No puedes ponerte algo con más estilo. O se burlaba de mi carro. Uf, cómo traquetea esta cosa cuando llegas a los 100. Nunca te da vergüenza. No le di importancia. Me dije a mí mismo que así era como bromeaba, que no lo decía en serio. Pero cuando escuchas pequeños ataques suficientes veces, dejan de sonar como bromas y empiezan a sonar como la verdad. El verdadero problema era su teléfono. Siempre estaba con él. No de la forma en que todo el mundo lo está, sino pegada a él, sonriendo con suficiencia a los mensajes, apartando la pantalla de mí, tecleando furiosamente con esa mirada de satisfacción, como si fuera parte de una broma de la que yo no era partícipe. Una noche todo estalló. Estábamos sentados en su departamento después de cenar y ella estaba mirando su teléfono mientras yo hablaba del trabajo. Le pregunté si siquiera estaba escuchando. No levantó la vista. Relájate, dijo. Estoy haciendo varias cosas a la vez. Siento que ya ni siquiera estás aquí la mitad del tiempo, le dije. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista, con esa sonrisita que nunca olvidaré. Su teléfono todavía estaba en su mano, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. No te mereces a una chica como yo, dijo. Así como si nada, sin preámbulos, sin dudar. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien comenta sobre el tiempo. Luego volvió a teclear. Por un segundo pensé que había oído mal. ¿Qué acabas de decir?, pregunté. Ni siquiera me miró. Solo digo que tienes suerte. Los chicos como tú no suelen conseguir chicas como yo. Y a veces me pregunto si quizás me conformé demasiado pronto. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Había invertido 2 años en esto. Había estado ahí en cada mal día, en cada crisis por sus clases, en cada pelea que tenía con su madre. Yo había sido el estable, el ancla. Y ella estaba allí sentada, enviando mensajes a quién sabe quién, diciéndome a la cara que era demasiado buena para mí. No discutí, no grité, simplemente me quedé allí sentado, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Claro, dije finalmente, manteniendo la voz serena. Bueno saberlo, dijo ella, poniendo los ojos en blanco. No te pongas dramático, solo estoy siendo sincera. Eres un buen chico, pero a veces siento que podría conseguir algo mejor. Mejor. Esa palabra se quedó en mi pecho como una piedra. No respondí. No le di la satisfacción de una pelea. En lugar de eso, me disculpé, tomé mi chaqueta y salí de su departamento. Caminando hacia mi carro esa noche, recuerdo que el frío me golpeó la cara con más fuerza de lo habitual. Recuerdo agarrar el volante y mirar el tablero, dándome cuenta por primera vez de que la persona en la que me había volcado, a la que había apoyado y por la que me había sacrificado, me veía como nada más que alguien promedio, desechable. ¿Y la peor parte? Lo dijo con una sonrisa de suficiencia, como si pensara que nunca tendría las agallas para irme. Esa fue la primera grieta real, y una vez que ves una grieta, no puedes dejar de verla. Las semanas posteriores a esa noche fueron diferentes. Algo cambió en mí.
Dejé de esforzarme tanto, dejé de perseguir su atención. Creo que se dio cuenta, pero en lugar de preguntar qué pasaba, pareció casi aliviada. Salía más. Noches de chicas que no tenían sentido. Respuestas tardías a los mensajes, bromas internas de las que yo no formaba parte. No era estúpido. Sabía que había alguien más. Solo que no tenía pruebas. Esa prueba llegó un sábado por la noche. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Sofía había estado pegada a su teléfono toda la noche, riéndose de mensajes que claramente no eran míos. Apenas tocó su bebida, lo cual era inusual. Estaba esperando algo o a alguien. A mitad de la noche, sucedió. Daniel, el chico que siempre había notado rondando los comentarios de su Instagram, entró. No se molestó en ser discreto. Se acercó directamente a ella, le dio un beso en la mejilla como si llevaran años juntos y le pasó el brazo por la cintura. Y ella lo dejó justo delante de mí como si yo no existiera. La música estaba alta, la gente reía y bailaba, pero en ese momento todo se desvaneció en estática. Sentí miradas sobre mí, gente que se daba cuenta esperando mi reacción. No lo hice. Me acerqué, tranquilo, sereno, como si no estuviera viendo mi relación implosionar frente a una audiencia. ¿Podemos hablar afuera?, le pregunté. Ella esbozó la misma sonrisa de suficiencia de antes y dijo, está bien. Salimos al aire fresco de la noche, lejos del ruido. Se cruzó de brazos, ya a la defensiva. ¿Y bien?, dijo como si yo fuera el que tuviera que dar explicaciones. ¿Quieres decirme qué fue eso?, pregunté. Ella puso los ojos en blanco. No hagas de esto un drama, ¿de acuerdo? Daniel y yo hemos estado hablando un tiempo. Sinceramente te lo iba a decir, pero no sabía cómo. La miré fijamente. ¿Lo estás viendo mientras estás conmigo? Su voz se agudizó. Prácticamente ya habíamos terminado de todos modos. Has estado tan distante, tan aburrido. Necesito a alguien que realmente me emocione. ¿Que te emocione?, repetí con voz plana. Asintió como si fuera lo más razonable del mundo. Sí. Mira, eres un buen chico, pero ser bueno no es suficiente para siempre. Daniel me entiende. Me desafía. Tú solo vas a lo seguro. Y no puedo vivir así. Ahí estaba. La traducción de cada pequeña indirecta, cada broma a mi costa, cada noche en la que prefería enviar mensajes que hablar. Yo no era suficiente para ella. No era lo suficientemente llamativo, ni lo suficientemente impredecible, ni lo suficientemente mejor. Podría haber gritado, podría haber exigido respuestas, haber montado una escena, haberle rogado que lo reconsiderara. En lugar de eso, simplemente respiré. De acuerdo, dije. Sus ojos se entrecerraron. ¿De acuerdo? Sí, dije. Si así es como te sientes, entonces ve a estar con Daniel. Parpadeó como si esperara un colapso. Eso es todo. ¿Ni siquiera vas a luchar por mí? Negué con la cabeza. Si tengo que luchar para conservarte, es que ya te habías ido. Por primera vez en toda la noche, su sonrisa de suficiencia desapareció. Te arrepentirás de esto, dijo bruscamente. Los chicos como tú no encuentran chicas como yo, así como así. No mereces a alguien de mi nivel. La miré a los ojos y respondí tan tranquilo como siempre, quizás no, pero tampoco merezco a alguien que me trate así. Y con eso, me di la vuelta y volví a entrar. No comprobé si me seguía. No miré de reojo a Daniel, que tenía una expresión de suficiencia total con el brazo todavía alrededor de ella. Simplemente tomé mi chaqueta del sofá, me despedí con un gesto de cabeza de un par de amigos atónitos y me fui. Fui a casa, a un departamento silencioso, me senté en el borde de mi cama y me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte que la propia traición. A ella ni siquiera le entristecía perderme. Ella pensó que había hecho un cambio para mejor. Esa noche tomé una decisión. No iba a perseguir, ni rogar, ni intentar demostrar mi valía a alguien que ya había decidido que yo no era suficiente. Si quería a Daniel, podía tener a Daniel. Yo había terminado. Los días posteriores a la fiesta se sintieron extraños. No explosivos, no caóticos, simplemente vacíos. Esperaba, en parte, que al menos me enviara un mensaje, quizás un cruel mensaje de seguimiento para restregármelo en la cara. Pero Sofía no me escribió, no me llamó, no comprobó si estaba bien. Fue como si 2 años juntos se hubieran desvanecido en una nube de humo.
y ella ya estuviera viviendo su vida mejor. Pensé que eso dolería más de lo que dolió. En cambio, aclaró las cosas. El domingo fui a su casa, no para rogar, no para discutir, solo para recoger lo último de mis cosas. Ella no estaba. El carro de Daniel estaba aparcado enfrente, en el espacio donde yo solía aparcar cada fin de semana. Esa escena debería haberme destrozado. En cambio, me sentí extrañamente tranquilo, como si estuviera viendo los créditos finales de una película que ya había visto. Dentro de su departamento, la mayoría de mis cosas estaban intactas, mi sudadera todavía doblada en el sofá, un par de libros en su estantería, un cepillo de dientes en el baño. Las metí en una bolsa de lona, dejé su llave de repuesto en la encimera y salí. Sin nota, sin mensaje, nada. Solo silencio. Y, sinceramente, el silencio fue más ruidoso que cualquier pelea que pudiéramos haber tenido. La primera semana fue dura, eso sí. Llegaba a casa del trabajo y cogía el teléfono por costumbre. Luego recordaba que no había nadie a quien escribirle, nadie esperando saber de mi día. Mi departamento se sentía más frío, mi cama demasiado grande. Me sorprendía a mí mismo mirando fotos antiguas. El viaje que hicimos a Acapulco, ella riéndose de alguna tontería que dije, la forma en que solía acurrucarse contra mí como si yo fuera su lugar seguro, pero luego los recuerdos cambiaban, como la vez que lloró porque su carro se averió después de clase. Salí temprano del trabajo, crucé la ciudad y pasé 3 horas bajo la lluvia helada para arrancarlo de nuevo. Ni siquiera me dio las gracias, solo se quejó de haberse perdido la cena con sus amigas, o la vez que suspendió su examen parcial de química y me llamó llorando. Me quedé despierto toda la noche ayudándola a estudiar para la recuperación, aunque yo tenía una reunión importante en el trabajo a la mañana siguiente. Ella aprobó. Yo casi arruiné la reunión. O el fin de semana que me salté un viaje de pesca con mis cuates, algo que llevaba meses esperando porque dijo que simplemente no le apetecía estar sola. Pasó la mayor parte de ese fin de semana mirando su teléfono mientras yo estaba sentado allí fingiendo no darme cuenta. Había dado mucho de mi tiempo, energía, paciencia y a cambio, ¿qué obtuve? Una sonrisa de suficiencia y las palabras, no te mereces a una chica como yo. Cuanto más lo pensaba, menos sentía el silencio como un castigo. Empezó a sentirse como paz. Así que me apoyé en ello. Borré su número, la bloqueé en Instagram, Snapchat, en todo. No por ira, sino porque no quería darme la opción de ver cómo estaba. Sabía que si veía sus publicaciones, las fotos felices con Daniel, los pies de fotos sobre vivir su mejor vida, se me metería bajo la piel. En cambio, llené el espacio que ella dejó. Fui al gimnasio. Al principio, era solo algo que hacer con las horas que solía pasar esperándola. Pero se convirtió en rutina, luego en progreso y después en un cambio real. Empecé a decir que sí a los amigos de nuevo. Fines de semana fuera, cervezas hasta tarde, viajes por carretera espontáneos. Había echado de menos esas cosas más de lo que me daba cuenta. Incluso me sumergí en el trabajo, ofreciéndome voluntario para proyectos, quedándome hasta tarde porque quería, no porque estuviera evitando volver a casa a un departamento vacío. No fue instantáneo. Algunas noches todavía eran un asco. Algunas mañanas me despertaba con el eco de su risa en mi cabeza y tenía que sacudírmelo. Pero el silencio empezó a enseñarme algo. Había estado viviendo en su órbita durante 2 años. Ahora, finalmente tenía espacio para vivir en la mía. ¿Y la mejor parte? Sabía que ella odiaba el silencio. Sofía se nutría de la atención, los mensajes, la validación, los pequeños jadeos de sorpresa de sus amigas cuando contaba sus historias dramáticas. Por primera vez desde que la conocí, ya no le estaba dando eso. Sin discusiones, sin un por favor, sin un discurso de cierre. Simplemente nada. Y tenía la sensación, en el fondo, de que tarde o temprano, el silencio la afectaría. Durante un tiempo, no supe nada de Sofía. Sabía por amigos en común que ella y Daniel publicaban fotos como locos, cenas en restaurantes caros, viajes a Valle de Bravo, selfies con pies de foto como, finalmente con alguien que me entiende. Lo ignoré todo. No bloqueé a los amigos en común, pero me entrené para no preguntar. Cuando la gente intentaba mencionarla, zanjaba el tema con un rápido, no estoy al tanto de su vida.
y, sinceramente, la vida sin ella era más ligera. Pero entonces, poco a poco, el tono cambió. La primera señal llegó cuando mi amigo Javier me apartó en el trabajo. Dudó y luego dijo, oye, ¿sabes que a Sofía no le está yendo muy bien, verdad? Levanté una ceja. ¿No acaba de publicar sobre un viaje con Daniel? Javier sonrió con suficiencia. Sí, excepto que Daniel fue con otras 2 chicas también, y al parecer ni siquiera le pagó el billete. Lo pagó ella. Se dice que la está usando para que le pague las bebidas, el alquiler, todo. Dejé que eso calara. No me sorprendió. Daniel siempre había sido ostentoso, el tipo de persona que sale bien en las fotos pero nunca tiene la cartera cuando llega la cuenta. La siguiente señal llegó a través de Instagram, aunque la tenía bloqueada. Un amigo me mostró una de sus publicaciones crípticas, una pantalla negra con texto blanco que decía, algunas personas no aprecian la lealtad hasta que se ha ido. Casi me río a carcajadas por la ironía. Luego vino el primer intento. Era un miércoles por la noche, unos meses después de la ruptura. Mi teléfono vibró con un número que no reconocí. El mensaje de texto decía, hola, soy yo. He estado pensando en ti. ¿Cómo estás? Lo miré por un momento. Mi antiguo yo habría respondido al instante. Se habría sentido aliviado de que por fin recordara que existía. Pero ese chico ya no estaba. Borré el mensaje. Una semana después, llegó otro mensaje. Más largo esta vez. Sé que la fastidié. Estaba confundida. Daniel no es quien yo pensaba que era. Pero tú siempre fuiste bueno conmigo. Echo de menos eso. Nos echo de menos a nosotros. No respondí. El tercer intento fue una llamada. Vi aparecer su nombre porque claramente había usado el teléfono de otra persona para evitar el bloqueo. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz. Su voz era temblorosa, casi ensayada. Mira, sé que te hice daño. Sé que dije cosas que no sentía, pero no podemos hablar. Solo una vez. No tienes que decidir nada. Solo necesito verte. Guardé el mensaje de voz no porque me importara, sino porque me recordaba cómo habían cambiado las tornas. El cuarto intento fue diferente. Furioso. Era un viernes por la noche y acababa de volver del gimnasio cuando mi teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. El mensaje era venenoso. Vaya. ¿Así que este eres tú? Después de todo lo que te di, ni siquiera puedes tener la decencia de responder. ¿Te crees demasiado bueno para mí ahora? Te arrepentirás de esto. Recuerdo estar sentado en mi cocina, leyéndolo mientras comía restos de pollo y arroz. De hecho, sonreí porque esa era la Sofía que recordaba. La que no soportaba no tener el control, no ser el centro del mundo de alguien. Pero su ira no me conmovió, solo confirmó lo que ya sabía. Ella no había cambiado. No me extrañaba a mí, extrañaba tener a alguien a quien exprimir. Y por primera vez desde la noche en que me sonrió con suficiencia desde el otro lado de su departamento, me sentí completamente libre. El verdadero final llegó un par de meses después. Una amiga en común, Emilia, me invitó a su fiesta de cumpleaños. Casi no fui, sabiendo que Sofía podría aparecer, pero para entonces eso ya no me asustaba. Sentía curiosidad, de una manera distante, por ver cómo contaría su historia. Cuando entré, ni siquiera la vi al principio. Estaba demasiado ocupado poniéndome al día con viejos amigos. Gente con la que no había salido mucho durante mis años Sofía. Pero finalmente, sentí un golpecito en el hombro. Me giré. Allí estaba ella. Sofía no se parecía a la versión radiante de Instagram de sí misma. Parecía cansada, pálida, un poco desgastada. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondí, neutral. Se movió incómodamente. Te ves bien. Gracias. No le devolví el cumplido. Hubo una pausa. Luego se lanzó con el discurso que sabía que había estado ensayando. Sé que no merezco otra oportunidad después de cómo te traté, pero he estado pensando mucho. Daniel, no era lo que yo pensaba. Me usó, me mintió, y eso me hizo darme cuenta de lo que perdí. Tú eras el único que realmente se preocupaba, que realmente me amaba, y yo estaba demasiado ciega para verlo. La dejé hablar. No la interrumpí, solo la observé retorcerse. Finalmente, susurró, ¿podemos empezar de nuevo? Ahí estaba, el cierre del círculo. Tomé aire, y luego le di el único cierre que iba a obtener. Tienes razón, dije con calma. No mereces otra oportunidad. Tuviste una. Elegiste a Daniel.
Me dijiste que no merecía a una chica como tú. Y quizás tenías razón en eso porque merezco a alguien que me respete, alguien que me valore. Esa nunca fuiste tú. Su rostro palideció. Así que eso es todo. Después de todo, ¿simplemente te vas a marchar? Asentí. Ya lo hice. Hace meses. Simplemente no te diste cuenta. Por un momento pareció que podría llorar, pero entonces su orgullo se impuso y espetó. Bien, como quieras. Volverás arrastrándote algún día. Sonreí levemente. No, no lo haré. Y entonces me alejé, de vuelta a las risas y la calidez de la gente que realmente se preocupaba por mí. Ella se quedó allí sola, aferrada a su bebida como si fuera un salvavidas. Esa fue la última conversación real que tuvimos. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera pensé en ella en el camino a casa. Historia 2. Mi novia dijo, su acabó. Mi nuevo hombre me lleva a París. Yo respondí, disfruta de tu vuelo. Ella no sabía que su nuevo hombre era mi becario más reciente. Esperé a que embarcaran, le envié un mensaje de texto a mi becario. ¿Estás despedido? Cancelé su tarjeta corporativa y los dejé a ambos tirados en París. Mi novia de 2 años, Madison, rompió conmigo la semana pasada. Lo hizo en nuestro restaurante favorito, lo cual fue una elección audaz. Significó que tuve que sentarme allí al otro lado de la mesa y mantener una expresión neutral mientras ella desmantelaba sistemáticamente nuestra vida en común. Todo mientras el camarero intentaba rellenar mi vaso de agua. Me dio el discurso de siempre. Dijo que sentía que estábamos en caminos diferentes, que necesitaba más pasión y ambición en su vida. Luego dio el golpe de gracia, la parte que claramente estaba más emocionada por contarme. Había conocido a alguien más, un hombre dinámico, increíble, que realmente iba a llegar lejos. Me lleva a París por una semana, Alex, dijo, sus ojos brillando con una especie de triunfo cruel. En primera clase. Nos vamos el viernes. Estaba tratando de herirme. Quería que me la imaginara siendo llevada a unas románticas vacaciones europeas por su nuevo y superior hombre. Quería que me sintiera pequeño, inadecuado y abandonado. No sentí ninguna de esas cosas. Sentí que una extraña calma descendía sobre mí, del tipo que siento cuando estoy a punto de cerrar un gran trato. Porque mientras describía a su nuevo hombre, me di cuenta de que sabía exactamente quién era. Se llama Liu y es mi becario más reciente. Permítanme dar un poco de contexto porque esto es importante. Soy vicepresidente en una gran empresa tecnológica multinacional. Hace unos 3 meses, nuestra empresa acogió a un grupo de becarios de élite con una maestría en administración de empresas de las mejores escuelas de negocios. Leo era la estrella del grupo, brillante, carismático y patológicamente ambicioso. Fue asignado directamente a mi equipo. Vi su potencial, pero también vi su arrogancia. Era un jugador, un arriesgado que creía que era demasiado inteligente para fracasar. Debido a los proyectos de alto nivel que maneja mi división, fui autorizado a otorgarle a Liu una tarjeta American Express corporativa. Esto no es una práctica estándar para los becarios, pero él estaba en una vía rápida. La tarjeta estaba destinada a gastos aprobados relacionados con un próximo proyecto que implicaba posibles viajes internacionales y reuniones con clientes en Europa. Tenía un límite generoso, y como su gerente directo y el vicepresidente que lo autorizaba, tenía supervisión total de su cuenta. Le estaba dando mucha cuerda, una prueba para ver si podía manejar la responsabilidad. Así que, cuando Madison, cuyo propio salario es modesto, comenzó a hablar de billetes de primera clase a París, algo hizo clic en mi cabeza. Sabía que Liu no tenía los fondos personales para ese tipo de viaje. Solo había una forma en que podría estar pagándolo. Estaba usando la cuerda que le di para ahorcarse. Continué interpretando mi papel. Escuché pacientemente a Madison. Fingí una sorpresa leve y desconsolada. Incluso pregunté en voz baja, ¿cuándo sale tu vuelo el viernes? Ella me dijo la aerolínea y el número de vuelo, ansiosa por hurgar en la herida. Las 7 p.m. Directo a Charles de Calle, dijo con una sonrisa de suficiencia. Más tarde esa noche, mientras ella estaba en nuestro apartamento empacando sus cosas para mudarse, yo estaba en mi oficina en casa. Entré al portal de gastos corporativos de mi empresa y allí estaba, en blanco y negro, un registro en tiempo real de la espectacular estupidez de Liu.
Cargo 1. 2 billetes de ida y vuelta en primera clase en Air France. Costo: $14,500. Cargo 2. Una semana prepagada en un hotel de 5 estrellas en los Campos Elíseos. Costo: $8,200. Cargo 3. Un adelanto en efectivo sacado en un cajero automático del aeropuerto. Costo: $1,000. Estaba usando la tarjeta de la empresa como si fuera su fondo fiduciario personal. Era descarado, imprudente y una estupidez que acabaría con su carrera. Estaba apostando todo a la idea de que podría ocultar estos gastos o que yo no me daría cuenta. Estaba haciendo una apuesta muy mala. Cuando Madison finalmente empacó y estuvo lista para dejar mi apartamento para siempre, se paró en la puerta con sus maletas. Me dio una última mirada de lástima. Bueno, Alex, dijo, me voy a empezar mi nueva vida. Mi nuevo hombre me lleva a París. La miré directamente a los ojos con una expresión indescifrable. «¿Disfruta de tu vuelo?», dije. Durante los 2 días siguientes no hice nada. Dejé que siguieran con sus planes. Podía ver los cargos por acceso a la sala VIP del aeropuerto y sándwiches carísimos aparecer en el portal. Luego, el viernes por la noche, abrí el sitio web de seguimiento de vuelos. Vi el estado de su vuelo pasar de en puerta de embarque a embarcando a despegando. Esperé hasta que el pequeño icono del avión los mostró a salvo sobre el océano Atlántico, mucho más allá del punto de no retorno. Cogí mi teléfono. Tenía un mensaje de texto ya redactado y esperando. Estaba dirigido a Leo. Tenía otro número listo para marcar. Era hora de gestionar la responsabilidad de mi empresa y mis propios asuntos personales con la máxima eficiencia. Primera actualización. En el momento en que el rastreador de vuelos mostró su avión sobre el océano, puse en marcha mi plan. Fue un simple proceso de 2 pasos ejecutado con precisión clínica desde la comodidad de mi sala de estar. El primer paso fue un mensaje de texto. Abrí el borrador que le había escrito a Leo. Era breve y totalmente inequívoco. Escribí: Leo, este mensaje es para informarte que tu empleo en esta empresa queda rescindido con efecto inmediato por falta grave y uso fraudulento de la propiedad de la empresa. Tu tarjeta de crédito corporativa ha sido cancelada. No intentes contactarme a mí ni a nadie más de la empresa. Se enviará a tu domicilio una carta formal detallando tu finiquito que es cero y una demanda de reembolso. Le di a enviar. El mensaje se entregó al instante. Por supuesto, no lo vería hasta dentro de otras 6 horas, en algún lugar sobre la costa de Francia. El segundo paso fue una llamada telefónica. Marqué el número del servicio de administración de tarjetas corporativas de nuestra empresa, disponible 24 horas. Un agente somnoliento respondió. Me identifiqué por mi nombre y mi número de identificación ejecutivo. Necesito reportar una tarjeta que se está utilizando con fines fraudulentos y que la cancelen de inmediato, dije. Les di el número de tarjeta de Leo. Como vicepresidente que autorizó la cuenta, tenía la autoridad absoluta para hacer esto. Le dije al agente que el empleado había sido despedido y que todos los cargos recientes, incluidos los billetes de avión y la reserva del hotel, debían marcarse como fraudulentos y estar sujetos a procedimientos de contracargo. El agente tecleó por un momento. De acuerdo, Signe. Stelling, dijo. La tarjeta ha sido desactivada. Todos los cargos pendientes han sido congelados. Se abrirá una investigación de fraude por nuestra parte. Excelente, dije. Gracias por su eficiencia. Y eso fue todo. En el espacio de 5 minutos, había despedido a mi becario rebelde y vaporizado su salvavidas financiero. Imaginé la secuencia de eventos que se desarrollarían a su llegada a París. Estarían eufóricos de la emoción, llenos de champán de su vuelo de primera clase. Tomarían un taxi hasta su lujoso hotel de 5 estrellas. Se acercarían al mostrador de facturación y el educado conserje miraría su reserva, teclearía en su teclado y luego daría la mala noticia con un ligero ceño fruncido. Lo siento mucho, señor, pero la tarjeta de crédito utilizada para reservar esta habitación ha sido rechazada. La reserva ya no es válida. A partir de ahí, sus vacaciones de ensueño se convertirían en una pesadilla. Cada plan que tenían se evaporaría.
La tarjeta corporativa en la cartera de Liu era ahora solo un trozo de plástico inútil. Su cuenta bancaria personal, como sabía por su salario de becario, sería lamentablemente inadecuada incluso para una noche en un hotel barato de París, y mucho menos para 2 billetes de última hora en clase turista de vuelta a casa. Estaban tirados. Tal como lo predije, unas 8 horas después, mi teléfono comenzó a vibrar. Era una llamada de un número que no reconocí. Pero el código de país era de Francia. Lo dejé pasar al buzón de voz. Un minuto después sonó de nuevo. Ignorado. Luego vino la avalancha de mensajes de texto de Medis. Alex, ¿qué hiciste? El hotel no nos deja registrarnos. La tarjeta de Liu sigue siendo rechazada en todas partes. Dice que la cancelaste. Acaba de recibir un mensaje diciendo que está despedido. ¿Es esto tu idea de una broma? Alex, esto no es divertido. No tenemos dinero. Estamos atrapados aquí. Tienes que arreglar esto. Me lo debes. Leí los mensajes, una fría sensación de justicia me invadió. ¿Le debía algo? No le debía nada. Después de una docena más de mensajes frenéticos, decidí concederle una última respuesta. Escribí una única y simple frase: esto suena como un problema personal entre tú y tu dinámico y ambicioso hombre. Como dije antes, disfruta de tu vuelo, o en este caso, de tus vacaciones. Envié el mensaje. Luego bloqueé su número. La bloqueé en todas las plataformas de redes sociales. La borré de mi vida digital tan completamente como acababa de borrar sus planes de vacaciones. Poco después, algunos de sus amigos comenzaron a enviarme mensajes, claramente alimentados con una historia de pánico y unilateral. Lo que le estás haciendo a Madison es cruel, escribió uno. Ha habido un terrible malentendido. Tienes que ayudarlos. No respondí. Simplemente bloqueé sus números también. Esto no era un malentendido. Era una consecuencia. Madison se había subido al carro de un hombre que intentó construir una vida a base de robo y arrogancia. Simplemente se lo señalé a él y a ella de la manera más directa e innegable posible. Ahora estaban en una ciudad de 5 estrellas con un presupuesto de 0 estrellas, abandonados a resolver el desastre que ellos mismos habían creado. Segunda actualización. La primera orden del día cuando llegué a la oficina el lunes fue formalizar la situación. Me reuní con nuestro jefe de RR, HH, y con mi propio jefe, el vicepresidente ejecutivo. Expuse los hechos clínicamente, presentándoles la impresión del portal de gastos corporativos. Les mostré la cronología de los cargos, los billetes de primera clase, el hotel de lujo, todo reservado para uso personal. Rescindí la beca de Liu por falta grave el viernes por la noche tan pronto como se confirmó la actividad fraudulenta, expliqué. También hice que desactivaran su tarjeta corporativa para evitar más gastos no autorizados y para proteger a la empresa de una responsabilidad adicional. Ambos tenían el rostro sombrío, pero me apoyaron por completo. Mi jefe me dio una palmada en el hombro. Buena decisión, Alex, dijo. Actuaste con decisión para proteger los activos de la firma. Este chico era una bomba de relojería. Mejor descubrirlo ahora que, dentro de 6 meses, cuando esté manejando datos reales de clientes. HH se encargó del papeleo oficial. Leo fue formalmente puesto en la lista negra para cualquier empleo futuro en nuestra empresa o en cualquiera de sus subsidiarias. Mi rápida acción fue anotada en mi expediente no como una venganza personal, sino como una demostración de una fuerte supervisión ejecutiva. Profesionalmente, había salido de esto, luciendo aún mejor. Por supuesto, tenía una curiosidad intensa por saber cómo Madison y Liu lograron escapar de su prisión parisina. La respuesta llegó aproximadamente una semana después a través de un colega que tenía un amigo que era amigo de uno de los amigos de Madison. El boca a boca es una herramienta poderosa. La historia fue de pura y absoluta humillación. Después de no poder contactarme, Madison se vio obligada a hacer una serie de llamadas telefónicas lacrimosas y suplicantes a sus padres. Tuvo que confesar que su glamurosa escapada parisina con su nuevo hombre se había venido abajo porque aparentemente él la había estado financiando con una tarjeta de crédito robada. Sus padres, después de lo que seguramente fue un sermón épico, aceptaron a regañadientes transferirle dinero no suficiente para una semana de lujo.
sino lo justo para 2 billetes de ida de última hora a casa en los peores asientos del avión, probablemente con una escala de 3 horas en Islandia. Imagino que ese vuelo de regreso fue silencioso y profundamente incómodo. A su regreso, Madison, ahora sin dinero y completamente humillada, lanzó una desesperada campaña de represalias. Como no podía atacarme profesionalmente, me atacó personalmente. Empezó a difundir rumores viciosos a cualquiera que quisiera escuchar. Afirmó que yo era un monstruo celoso y controlador. Dijo que la había maltratado emocionalmente durante años y que yo había diseñado el despido de Liu por pura malicia porque no podía soportar que me dejara por un hombre mejor. También intentó un ataque financiero. Me envió un largo correo electrónico redactado en términos legales claramente escrito por otra persona exigiendo que le devolviera todos los regalos que me había hecho durante nuestros 2 años juntos. También afirmó que tenía derecho a una parte de mis bienes por su trabajo emocional y sus contribuciones a nuestra vida en común. La lista de sus supuestas propiedades incluía muebles caros, arte y aparatos electrónicos que yo había comprado mucho antes de que ella se mudara a mi apartamento. Esto era cosa de aficionados. Ni siquiera respondí a su correo electrónico, simplemente se lo reenvié a mi abogado personal. Mi abogado redactó una breve, aguda y brutal carta de cese y desistimiento. Declaraba en términos inequívocos que no le debía nada. Señalaba que sus reclamaciones sobre mi propiedad eran infundadas y fraudulentas. Incluía copias de los recibos de los artículos principales que había enumerado, demostrando mi propiedad exclusiva. La carta concluía con una advertencia muy clara. Hacía referencia al hecho de que ella era cómplice consciente en el intento de Liu de estafar a mi empresa al participar en el viaje. Señalaba que, si bien mi empresa estaba persiguiendo a Liu, por ahora habían decidido no perseguirla a ella. La carta le aconsejaba encarecidamente que cualquier otro contacto, acoso o declaración difamatoria contra mí podría resultar en que yo recomendara al equipo legal de mi empresa que reevaluaran su estatus como testigo y la consideraran conspiradora. Fue un jaque mate. Amenazarla no lograría nada, pero amenazarla con todo el peso legal de una corporación multimillonaria, esa era una amenaza que tenía que tomar en serio. Los rumores cesaron. Los correos electrónicos cesaron. Solo hubo silencio. Actualización final. Han pasado 4 meses desde el incidente de París. Las aguas se han calmado y las consecuencias finales de la pequeña aventura de Madison y Liu han salido plenamente a la luz. Su historia no tuvo un final feliz. Primero, Liu. Su vida profesional no solo está estancada, es un cráter humeante. El departamento legal de mi empresa, como prometió, le envió una carta de demanda formal para el reembolso de cada dólar que cargó fraudulentamente a la tarjeta corporativa. El total ascendió a poco más de $24,000. Le dieron 30 días para organizar un plan de pago antes de escalar a una demanda civil. Además, el departamento de RRHH de mi empresa, como es práctica habitual en casos de violaciones éticas, envió una carta formal al decano de su escuela de negocios. La carta detallaba las circunstancias de su despido, incluido el uso indebido de fondos y el incumplimiento de contrato. Una maestría en administración de empresas de una escuela de primer nivel se basa en una red de contactos y reputación. Esa base ahora está envenenada. Ha sido puesto en la lista negra de nuestra industria. Ninguna firma de renombre contratará a alguien con un historial de haber sido despedido por causa justificada por mala conducta financiera. Su brillante carrera terminó antes de que siquiera comenzara. Ahora, Madison. Su vida desde que regresó de su semana de 2 días en París ha sido un colapso lento y doloroso. La relación con Liu, que se construyó enteramente sobre sus promesas ostentosas y el dinero de mi empresa, se evaporó en el momento en que aterrizaron de vuelta a casa. Él ahora estaba desempleado, deshonrado y enfrentando una deuda masiva. Ya no era el alfa dinámico por el que me había dejado. Era una carga. Rompieron en una semana. Madison se encontró en una posición terrible.
Estaba sin dinero, habiendo gastado sus ahorros en el humillante vuelo a casa. Había sido abandonada públicamente por el hombre por el que me había dejado públicamente y estaba efectivamente sin hogar, ya que su nombre nunca estuvo en mi contrato de arrendamiento. Lo último que supe por ese mismo y fiable boca a boca fue que se vio obligada a volver a vivir con sus padres. Tiene 20 y tantos años y vive en la habitación de su infancia, su gran sueño parisino convertido en una pesadilla de fracaso suburbano. Recibí un último correo electrónico de ella hace aproximadamente un mes, enviado desde una nueva dirección. Era un mensaje patético y divagante. Alternaba entre culparme por arruinarle la vida y disculparse vagamente por cómo terminaron las cosas. Era el clásico monólogo autocompasivo de una persona que todavía se niega a asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Lo leí, no sentí absolutamente nada, y luego lo borré y bloqueé la dirección. En cuanto a mí, la vida es buena. Mi posición en la empresa es más fuerte que nunca. Soy respetado por ser un líder que es a la vez decisivo y protector de los intereses de la empresa. Mi apartamento está en paz. Me he estado centrando en mi trabajo, yendo al gimnasio y reconectando con amigos que había descuidado mientras estaba con Madison. No considero que lo que hice fuera una venganza, no en el sentido emocional. Lo vi como un problema de gestión de riesgos. Tenía un empleado que era una responsabilidad y una pareja que era cómplice de su imprudencia. Tomé los pasos más eficientes y lógicos para neutralizar la amenaza a mi empresa y a mi propia vida. El hecho de que sus vidas personales se vinieran abajo como resultado fue simplemente una consecuencia predecible de sus propias decisiones terribles. Apostaron usando el dinero de mi empresa y mi confianza como su apuesta, y perdieron de forma espectacular. Historia 3. Mi esposa exigió el divorcio en casa. No puedes permitirte un abogado para luchar contra mí. Yo respondí, tienes razón. Ella me entregó los papeles en el tribunal, solo para ver al abogado de divorcios más temido y caro de la ciudad sentarse a mi lado. Él la miró y dijo, él no tiene que permitírselo. Soy su hermano mayor. Mi esposa, Evelyn, me informó el martes pasado que quería el divorcio. No había tristeza en sus ojos, ni arrepentimiento en su voz. Era una declaración de victoria. Estábamos sentados en la sala de estar de la casa que habíamos pasado 8 años convirtiendo en un hogar, y ella me hablaba con la finalidad desapegada de un verdugo corporativo. Su acabó Tom, dijo, colocando una carpeta en la mesa de centro. Ya he hablado con un abogado. Estos son mis términos. No abrí la carpeta. No era necesario. Ella estaba más que feliz de enumerar sus demandas. Quería la casa para la que mi abuelo me había ayudado a dar el pago inicial. Quería el 70% de nuestros ahorros compartidos. Quería una pensión alimenticia por un mínimo de 5 años. No era una negociación, era una rendición incondicional. Cuando terminó, se reclinó, con una sonrisa de suficiencia y confianza en su rostro. No quiero pelear por esto, Tom, dijo, su voz goteando piedad condescendiente. Seamos realistas. Eres un profesor de carpintería de secundaria. Ganas un sueldo decente, pero no puedes permitirte un abogado de verdad. Mi tipo te enterrará en honorarios legales antes de que siquiera veas el interior de un tribunal. Es mejor para ti que simplemente aceptes los términos y te marches. Me quedé sentado mirando a esta mujer que había amado, esta mujer con la que había construido una vida, y sentí una profunda sensación de frialdad apoderarse de mí. No solo quería dejarme, quería arruinarme. Me veía como débil, como un obstáculo que debía ser aplastado y descartado. Su arma más grande, pensó, era mi incapacidad para contraatacar. Dejé que el silencio flotara en el aire por un largo momento. Luego la miré con mi rostro como una máscara de resignación. Y dije las 2 palabras que ella esperaba oír. Tienes razón. El alivio en su rostro fue inmediato. Había ganado. El humilde y sencillo profesor no iba a oponer resistencia. Se levantó, se alisó la falda y dijo, bien. Me alegro de que seas sensato con esto. Te entregarán los papeles oficiales la próxima semana. Luego salió de la habitación. Esto es lo que Evelyn sabía. Sabía que yo era un hombre de medios sencillos. Sabía que no tenía decenas de miles de dólares para una batalla legal.
También sabía que tenía un hermano mayor llamado Márquez. Lo que también sabía, y en lo que confiaba, era que Márquez y yo no nos habíamos hablado en 5 años. Márquez no es profesor. Márquez es un tiburón. Es, sin exagerar, el abogado de divorcios más temido y caro del estado. Es un depredador legal cuyo nombre pone nerviosos a otros abogados. Y él, para todos los efectos, ya no era parte de mi vida. Tuvimos una pelea después de la muerte de nuestros padres. Fue por la casa familiar, la casa en la que crecimos. Yo quería conservarla, preservarla como un recuerdo, un lugar para que nuestras familias estuvieran juntas. Soy sentimental así. Márquez, siempre pragmático, la veía como un activo y líquido. Quería venderla, dividir el dinero y seguir adelante. Tuvimos una discusión amarga y terrible que terminó con nosotros en lados opuestos de un cañón de orgullo obstinado. No nos habíamos hablado desde entonces. Evelyn había presenciado el final de esa pelea. Me veía como completa y permanentemente aislado de la única persona poderosa en mi familia. En su cálculo estratégico, mi mayor activo potencial era un activo muerto. Estaba equivocada. Durante 3 días después de su anuncio, estuve en un lugar oscuro. Tenía razón en una cosa, no podía permitirme luchar contra ella, no en sus términos. La idea de perder mi casa, mis ahorros, todo por lo que había trabajado, era sofocante. Al 4.º día, toqué fondo. Y desde allí, no había a dónde ir más que hacia arriba. Me tragué cada gramo de mi orgullo, un orgullo que me había costado a mi hermano durante 5 años, y encontré su número de teléfono celular privado. Mi mano temblaba mientras marcaba. Esperaba que saltara el buzón de voz o que me respondiera una asistente con voz aguda. Pero después de 2 timbres, una voz profunda y familiar respondió. «Hola», dije, mi propia voz sonando débil y extraña a mis oídos. «Márquez, soy Tom». Hubo una larga pausa. Por un momento, pensé que iba a colgar. «Tommy», dijo finalmente, el viejo apodo sonando extraño después de tantos años. «¿Qué pasa?» Y todo salió a borbotones. Le conté todo. Le conté las demandas de Evelyn, su abogado, su frialdad, y le conté su última y arrogante burla. «No puedes permitirte un abogado para luchar contra mí». Otro silencio largo y pesado se extendió entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. La sorpresa había desaparecido, reemplazada por algo que no había oído en años. Era el sonido de un hermano mayor protector. Era el sonido del acero. Dijo que... Preguntó, su voz peligrosamente baja. Repetí sus palabras. «De acuerdo», dijo. «¿Cuándo y dónde es la primera comparecencia ante el tribunal?» «El próximo martes en el Palacio de Justicia del Centro», le dije. «Despejaré mi yende», dijo. «No hables con ella. No hables con su abogado. No firmes nada. Solo preséntate el martes. Te veré allí». ¿Colgamos? Me quedé sentado, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza aterradora. Evelyn pensaba que me había desarmado. No tenía idea de que acababa de entregarme un arma nuclear. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre lo que realmente significa la familia. Primera actualización. La mañana de la audiencia preliminar fue un martes miserable y lluvioso. Parecía apropiado. Entré solo al Palacio de Justicia, sintiéndome completamente el hombre derrotado que Evelyn esperaba que fuera. Llevaba mi mejor y único traje, el que normalmente reservo para bodas y funerales. Se sentía un poco como ambas cosas. Entré en la sala designada. Era una habitación estéril y impersonal que olía a papel viejo y ansiedad. Evelyn ya estaba allí, sentada en la mesa del demandante. Se veía increíble. Llevaba un elegante traje sastre azul oscuro con el pelo perfectamente peinado. Parecía confiada, presumida y lista para una adquisición corporativa. A su lado se sentaba su abogado, un hombre de unos 50 años con una sonrisa de autosatisfacción permanentemente fijada en su rostro. Se reían en voz baja juntos cuando entré. Me vio y su sonrisa vaciló por un segundo, reemplazada por una mirada de lástima. Probablemente esperaba que me viera más destrozado. Simplemente le sostuve la mirada, con expresión neutra, y caminé hacia la mesa del demandado. Me senté, puse mi viejo maletín sobre la mesa y esperé. Su abogado se levantó y se acercó. «Sinye. Miller», dijo, su voz rezumando con descendencia. «Me alegro de ver que está aquí.
Confío en que haya tenido tiempo de revisar la muy generosa propuesta de mi cliente. Si está preparado para firmar hoy, podemos hacer esto rápido e indoloro. Estoy esperando a mi abogado, dije en voz baja. Él realmente se rió. ¿Su abogado? Buena suerte con eso. No alarguemos esto. Volvió a su mesa. El alguacil llamó al orden en la corte. La jueza, una mujer de aspecto severo, entró y tomó su asiento. Miró el expediente. Miller contra Miller, anunció. ¿Están ambas partes presentes y representadas? El abogado de Evelyn se levantó. Sí, su señoría. Alan Davis representando a la demandante, la señora Evelyn Miller. La jueza me miró. ¿Y el demandado? Antes de que pudiera hablar, las pesadas puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe con un ruido sordo y resonante. Todas las cabezas en la sala se giraron. Caminando por el pasillo estaba mi hermano, Mark Stelling. No solo llevaba un traje. Llevaba una armadura hecha a medida de lo que parecía medianoche hilada e intimidación pura. Se movía con la gracia depredadora de una pantera, su caro maletín de cuero balanceándose a su lado. Una ola de susurros recorrió la sala mientras otros abogados y personal del tribunal lo reconocían. Su reputación le precedía. No miró a nadie más. Sus ojos estaban fijos en mí. Caminó directamente a mi mesa, puso una mano en mi hombro y lo apretó suavemente. Luego se sentó a mi lado, colocando su reluciente maletín sobre la mesa con un clic sólido y definitivo. El sonido resonó en la silenciosa sala. Miré a Evelyn. Su expresión de suficiencia había sido borrada de su rostro. Fue reemplazada por una máscara de incredulidad absoluta y horrorizada. Se quedó boquiabierta. Tenía los ojos muy abiertos. Parecía como si acabara de ver a un fantasma entrar y sentarse en la mesa contraria. Su abogado se veía aún peor. El color había desaparecido de su rostro y su sonrisa de suficiencia se había esfumado, reemplazada por una mirada de terror puro y sin adulterar. Sabía exactamente quién era mi hermano. Mark se inclinó hacia mí, ignorando al resto de la sala. Siento llegar tarde, hermanito, susurró con un atisbo de sonrisa en sus labios. El tráfico era un infierno. Luego se enderezó con un comportamiento totalmente profesional. Miró directamente a la jueza. Mark Stelling, su señoría, dijo, su voz un imponente barítono que llenó la sala. Representando al demandado, el ciñe. Thomas Miller. Las cejas de la jueza se dispararon. Conocía el nombre. Todos lo conocían. Luego, Márquez giró su mirada lentamente, deliberadamente, hacia Evelyn. La miró a ella, luego a su aterrorizado abogado, y les dedicó una sonrisa fría y depredadora. Mis disculpas por el retraso, dijo, su voz goteando una falsa cortesía. Luego miró a Evelyn de nuevo y pronunció la frase que destrozó todo su mundo, él no tiene que permitírselo. Soy su hermano mayor. El juego acababa de cambiar. Evelyn pensaba que venía a una rendición. Acababa de caer en una emboscada. Márquez abrió su maletín, sacó una gruesa pila de archivos y comenzó la demolición. Rechazó de inmediato todas sus demandas iniciales, las declaró predatorias y presentadas de mala fe. Y anunció nuestra intención de presentar una contrademanda. Dijo que buscaríamos una auditoría forense completa de todos los activos y gastos matrimoniales de los últimos 3 años y que exigiríamos que Evelyn pagara todos los honorarios legales de Tom. El abogado de Evelyn se quedó allí tartamudeando. Era un pececillo que acababa de ser acorralado por un gran tiburón blanco. La batalla había terminado antes de empezar. Segunda actualización. Los 2 meses siguientes a esa primera comparecencia fueron una ofensiva legal relámpago. Mi hermano Márquez no hace las cosas a medias. No solo ejerce la abogacía, libra la guerra. Evelyn y su abogado pensaron que iban a pasar por encima de mí. En cambio, se encontraron recibiendo un asalto implacable y sistemático. Lo primero que hizo Márquez fue presentar una moción de presentación de pruebas que fue, según todos los testimonios, una obra de terrible belleza. No era una solicitud. Era una exigencia de cada uno de los documentos financieros que Evelyn había tocado en los últimos 5 años. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, informes de gastos de trabajo, transferencias electrónicas, todo. Su abogado presentó una moción para que se desestimara por ser demasiado amplia y acosadora. La jueza, claramente intimidada por la reputación de mi hermano,
Echó un vistazo a la justificación de Márquez y aprobó nuestra moción en su totalidad. Evelyn estaba legalmente obligada a entregar todo. Pensó que era lista, que había ocultado sus huellas. No tenía idea de que estaba tratando con un hombre que empleaba a un equipo de contadores forenses por diversión. Mientras Evelyn se ahogaba en papeleo, Márquez fue tras ella personalmente. Programó una serie de declaraciones juradas, no solo con ella, sino con sus amigos más cercanos, su familia e incluso algunos de sus colegas. Su estrategia era simple: aplicar presión desde todos los lados hasta que la verdad saliera a la luz. El avance se produjo durante la declaración de la mejor amiga de Evelyn, una mujer llamada K.H. Loe. K.H. Loe era ferozmente leal a Evelyn, pero no era rival para mi hermano. Él fue educado, encantador y absolutamente despiadado. Durante 3 horas la interrogó sobre los hábitos de gasto de Evelyn, sus viajes de trabajo, su felicidad general en nuestro matrimonio. Luego hizo la pregunta que resolvió el caso. Señorita Albright, dijo, ¿puede hablarme del Sinje? David Kincaid. Vi a K.H. Loe estremecerse. El nombre no me resultaba familiar. Márquez simplemente esperó. K.H. Loe intentó hacerse la tonta, pero Márquez sacó una pila de extractos de tarjetas de crédito de una tarjeta que nunca supe que Evelyn tenía. Una tarjeta vinculada a nuestra cuenta de ahorros conjunto. Una cuenta de la que había estado desviando dinero durante más de un año. Señaló una serie de cargos: un hotel en la región vinícola, joyas de una boutique de lujo, cenas caras para 2. La señora Miller estaba en una conferencia de trabajo en estas fechas, dijo Márquez, pero su empleador ha confirmado que no existió tal conferencia. Usted no estaba con ella. Así que le pregunto de nuevo, ¿quién es David Kincaid? K.H. Loe se derrumbó. Bajo pena de perjurio, lo admitió. David Kincaid era el hombre con el que Evelyn había estado teniendo una aventura durante los últimos 18 meses. Era un rico promotor inmobiliario que había conocido a través de su antiguo trabajo. Todo encajó: el secretismo, las demandas financieras, la confianza. No solo me estaba dejando por otro. Estaba tratando de saquear nuestro matrimonio para llevarse activos a su nueva y mejorada vida. Su plan era usar mi dinero para financiar su futuro con su amante. La declaración de su amante, David, fue aún más reveladora. Era un hombre presumido y arrogante, pero su arrogancia se desmoronó bajo el implacable interrogatorio de Márquez. Admitió la aventura. Admitió que él y Evelyn habían planeado el divorcio juntos. Incluso admitió que fue idea suya que ella exigiera la casa y la pensión alimenticia, diciéndole que yo sería demasiado pobre y demasiado débil para contraatacar. Me habían subestimado a mi familia. Con estas declaraciones, el caso de Evelyn no solo se debilitó, fue aniquilado. Había cometido perjurio en sus presentaciones iniciales al afirmar que era una esposa fiel. Había ocultado activos y fondos matrimoniales. Era una mentirosa y una fraude. Su abogado llamó a Márquez suplicando un acuerdo. Dijo que Evelyn estaba dispuesta a retirar todas sus demandas y simplemente marcharse. La respuesta de Márquez fue fría. No, dijo. Marcharse es un privilegio que no se ha ganado. No vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a ir a juicio y vamos a quemarla hasta los cimientos. Ella quería una pelea. Ahora la tenía. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que entré por primera vez en esa sala de tribunal, un hombre que pensaba que lo había perdido todo. Hoy puedo decirles que estaba equivocado. No perdí nada que realmente importara. Lo recuperé todo. La fecha final del juicio fue una formalidad. Enfrentada a la montaña de pruebas en su contra, las declaraciones, los informes de contabilidad forense, la prueba de su aventura y su conspiración para cometer fraude, Evelyn no tuvo más opción que rendirse por completo. Su abogado, con aspecto cansado y completamente derrotado, le aconsejó que aceptara cualquier término que ofreciéramos. Y los términos que mi hermano redactó fueron brutales. Evelyn no solo se fue sin nada, se fue con menos que nada. Se vio obligada a renunciar a cualquier reclamación sobre la casa. Su demanda de pensión alimenticia fue desestimada con perjuicio. Y cómo Márquez pudo probar que había gastado más de $60,000 de los activos matrimoniales en su aventura en hoteles.
regalos y vacaciones con su amante, la jueza ordenó que esa cantidad se dedujera de su parte de nuestros ahorros y se me devolviera. Dejó el matrimonio con una pequeña fracción de su demanda original, una montaña de sus propias facturas legales y la humillación pública de que todo su sórdido plan quedara al descubierto en un tribunal de justicia. Las consecuencias en su vida personal fueron igual de devastadoras. Su amante, David King, enfrentado a las consecuencias legales y sociales de sus actos, la dejó casi de inmediato. Era un hombre atraído por una ganadora y Evelyn acababa de sufrir una espectacular derrota pública. Sus amigos, muchos de los cuales se habían visto obligados a testificar sobre sus mentiras bajo juramento, se distanciaron de ella. Perdió su casa, sus ahorros, su novio y su reputación, todo de un solo golpe. Todo porque subestimó al hombre tranquilo con el que estaba casada. Pero la verdadera historia, la parte más importante de todo este capítulo, es lo que pasó con mi hermano. Unas semanas después de que se finalizara el divorcio, Márquez me llamó. Nos vemos en la casa vieja, dijo. Conduje hasta la casa de nuestros padres, la casa que había sido la fuente de nuestra estúpida disputa de 5 años. Lo encontré en el porche, simplemente sentado en los escalones. No hablamos del caso, no hablamos de Evelyn, hablamos de los terribles viajes de pesca de nuestro padre, del increíble pastel de manzana de nuestra madre. Hablamos de cuando éramos niños. Finalmente, después de un largo silencio, me miró. Estaba equivocado, Tommy, dijo. Estaba tan centrado en el dinero, en el activo, que olvidé lo que era este lugar. Es nuestro hogar. Yo también estaba equivocado, admití. Estaba tan anclado en el pasado, que no estaba dispuesto a ver que tal vez había un futuro diferente para este lugar. No vendimos la casa. Decidimos conservarla juntos. Hemos pasado los últimos fines de semana allí arreglándola. Estamos reparando el porche, pintando las habitaciones, devolviéndola a la vida. Ya no es un memorial del pasado. Es un proyecto para nuestro futuro, un lugar para que nuestra familia, la de verdad, se reúna. Trabajar codo con mi hermano, con las herramientas en la mano, ha curado una herida que pensé que sería una cicatriz para siempre. El golpe de despedida de Evelyn fue que no podía permitirme un abogado. Su codicia, su arrogancia, su creencia de que yo era débil y estaba solo, eso fue lo que me obligó a hacer la llamada que trajo a mi hermano de vuelta a mi vida. Ella pensó que me estaba aislando. En cambio, me reunió con la familia más importante que tengo. Intentó dejarme sin nada. Pero mientras estoy aquí hoy con mi hogar seguro y mi hermano a mi lado, me doy cuenta de que tengo